Ahorita algunos compañeros, compañeras han hecho manifestaciones que creo no podríamos aceptar acerca de que los conversatorios o el Parlamento abierto que se abrirá para discutir esta importantísima reforma al Poder Judicial son una simulación. Y digo que no lo podemos aceptar porque no es así. Tan no es así que la única propuesta que existe vigente de conocimiento público es la que presentó precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos aliados. No hemos visto una sola contrapropuesta por escrito a alguno de los párrafos de los 16 artículos constitucionales que se van a modificar, o alguna propuesta de modificación a algún párrafo de los 11 artículos transitorios que contempla la reforma. Una reforma, una propuesta que nació no de manera improvisada, sino producto de 5 conversatorios que se tuvieron desde el año 2023, cuyos resolutivos se compartieron con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Loretta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Javier Lainez. Después, además de eso, se llevaron un parlamento abierto de 2 meses este año y la propuesta, por supuesto, que contempla todo lo que ya se vertió ahí. Por eso, lo que sí nos parece irresponsable es que haya personas que afirmen que es una simulación, pero nos da gusto ver, también hay que aceptarlo, que aquí de manera unánime, tanto en la comisión y al menos en lo que hemos escuchado hasta este momento, se han manifestado también a favor del parlamento que se va a dar. ¿Qué vamos a ver o qué puede esperar el pueblo de México en esos parlamentos? Desde mi punto de vista, de manera general, 3 bloques. Un bloque que es el que defiende la propuesta que existe, es un bloque que vamos a encontrar que estamos de acuerdo con el texto que está ahí. Después va a haber un bloque que está en desacuerdo y que de manera legítima, a través de la academia, a través inclusive tal vez de algunos compañeros legisladores que sí tengan de manera honesta la finalidad de fortalecer la reforma, también a lo mejor los vamos a encontrar en ese segundo bloque. Pero hay otro tercer bloque que esperamos y que cada vez vemos más disminuido, que es un bloque que representa la oposición que quiere mantener el status quo del Poder Judicial y que va a través de argucias, a través de prácticas dilatorias, tratar de que se vaya la reforma un año más para que se pueda seguir actuando con impunidad en el Poder Judicial, para que, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer nos enteramos de una decisión que es muy controversial, que se liberaron algunas personas relacionadas con el crimen organizado. No sabemos si ese juez que determinó la libertad actuó de manera correcta o incorrecta. Lo que sí sabemos es que no existe actualmente una herramienta que permita hacer una vigilancia y en su caso disciplinar a ese juez. No lo existe esa herramienta. La reforma sí lo contempla. La reforma no solo contempla el voto popular a través de la lista de propuestas que va a mandar de manera equitativa cada uno de los poderes de la Unión, 5 hombres, 5 mujeres el Poder Legislativo, de igual manera el Poder Legislativo y de igual manera el Poder Judicial, para después mandar esas listas, después de analizados los requisitos de elegibilidad, que es importantísimo mencionar que no se tocan, porque algunos en la oposición han tratado de plasmar en la opinión pública que según no se va a cumplir con los perfiles y que vamos a elegir a cualquiera. Pues no es así, porque los requisitos de elegibilidad no se tocan, siguen siendo los mismos que esta Constitución. Después mencionar que también hay una reducción en las salas, pero sobre todo la creación de un tribunal de disciplina judicial, independiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente la ministra, por ejemplo, presidenta, hace una semana se le presentó una denuncia anónima en su contra, por lo que sea. El problema es que el órgano que tiene que resolver respecto de si actuó bien o mal la ministra presidenta es el órgano que ella preside, el Consejo de la Judicatura.
algo que es absurdo. Es la selección de entrada de los ministros actualmente es el dedazo, nada más que es el dedazo judicial. Así como se eliminó en un momento el dedazo para elegir al presidente de la República, ahora lo que queremos que se elimine es el dedazo para que en el Poder Judicial. Entonces estamos abiertos, sabemos que vamos a encontrar ese bloque que pretende dilatar, que pretende decir, miren, ¿por qué nos apresuramos? ¿Por qué si tenemos ya 100 años con prácticamente Poder Judicial? ¿Por qué ahorita nos urge? No, urge porque el tiempo no corre igual para las víctimas que para los que tenemos la comodidad de estar en una oficina legislando. Entonces, agradecerle, pedirle al pueblo de México que participe. Qué bueno que sindicatos inclusive del Poder Judicial han manifestado participar y estaremos ahí escuchando sus propuestas, y cada diputado y senador de la próxima legislatura sin duda tendrá una gran responsabilidad al emitir su voto. Muchísimas gracias. Debo arrancar diciendo que nosotros vemos muy bien que haya muchas voces pronunciándose, algunas a favor, otras en contra, en torno de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque para un servidor eso demuestra la necesidad de llevar a cabo los foros que se ha anunciado se estarán convocando. Pero también debo decir que, como era de esperarse, ya los partidos de oposición han empezado con su esquizofrenia política, porque yo he escuchado voces que dicen que si no se llevan a cabo estos foros, entonces dicen que no se escucha a la sociedad y que solo queremos cumplir los caprichos del presidente. Pero ahora dicen que es una simulación, ahora que ya se están programando, dicen que es una simulación para legitimar algo que ya está decidido. O sea, para la oposición de lo que se trata es de buscar la manera de desacreditar todo. Para mí es comprensible, porque después de la estrepitosa derrota electoral, pues el pataleo es una de las pocas alternativas que le quedan. Pero vamos a dejar clara una cosa. Claudia Sheinbaum dijo en campaña que habría que llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y la gente votó por ella con una mayoría abrumadora. Aquí, por lo tanto, no hay engaño. Así que la oposición podrá decir misa y también el instituto o algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas podrán hacer sus análisis, que por cierto ya después la UNAM se deslinda de ello. Pero le pese a quien le pese, la gente expresó en las urnas su apoyo a esta propuesta y nosotros les decimos, no les vamos a fallar. El Poder Judicial tiene que ser reformado, porque no puede seguir como está. No podemos seguir teniendo un Poder Judicial que solape a los evasores fiscales. Un Poder Judicial cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el presidente de la República, como si su responsabilidad fuese mayor. No podemos aceptar un Poder Judicial desde donde se amenaza a los legisladores y a los magistrados electorales. Un Poder Judicial cuya ministra presidenta en la Corte se reúne en lo oscurito con algunos presidentes de partidos y sin tapujos dice, es que somos amigos y aliados. No podemos aceptar un Poder Judicial que asume el papel de comparsa de la oposición en contra de un gobierno democráticamente establecido. Y en este punto me voy a detener para decirles a todas y a todos ustedes, de verdad que son unos artistas para la manipulación, porque nos acusan de querer controlar el Poder Judicial y son ustedes quienes lo tienen controlado, como quedó demostrado con los piquetes de ombligo entre Alito y Norma Piña, amigos y aliados, dichos de ella, porque aunque algunos así lo solapen, lo curioso es que no les parezca inmoral. Qué extraño que eso no les pareciera poco ético. Qué conveniente entonces que no les parezca una violación a la independencia del Poder Judicial que tanto dicen defender algunos,
y que, por lo tanto, en sus hechos demuestran todo lo contrario. Por eso sostengo, vamos a una reforma importante para limpiar el Poder Judicial. Y limpiarlo significa que hay que mejorarlo. No hablamos de sometimientos. Nosotros planteamos que esta reforma no es para que el Ejecutivo controle el Poder Judicial, es para que verdaderamente sea autónomo ese poder y deje de estar sometido, como sucede hoy en día, a los intereses del PRI y del PAN y de muchos poderes fácticos. Eso es lo que ustedes verdaderamente les preocupa, perder la complicidad en el Poder Judicial. Por eso vamos a llevar a cabo estos foros, para escuchar diversas ideas y posturas, para enriquecer, si nos convencen esas posturas, esta reforma, que no tengo ninguna duda, será realidad el próximo mes de septiembre. ¿Es cuánto? El esfuerzo de consultas amplias sobre la legislación que analiza el Congreso de la Unión es una expresión de la evolución del sistema de democracia representativa que forma parte de la transición democrática en nuestro país. Es una de las vertientes de la democracia participativa en el poder legislativo, así como lo es el referéndum y otros mecanismos. Para que esta expresión tenga credibilidad y sea consistente con la evolución democrática del sistema de la democracia representativa en el ámbito parlamentario, es fundamental que el ejercicio de participación trascienda el mero alegato, la consulta, la exposición de posiciones y se enriquezcan las iniciativas con aquellas propuestas, aquellos argumentos que puedan perfeccionar las iniciativas. Por eso me parece pertinente, además de que votaremos a favor del dictamen que se nos consulta, que haya posteriormente un análisis de cómo consolidar estos mecanismos y que se revise en la legislación interna de nuestro Parlamento si se establece que sean vinculatorios los resultados de las consultas. Si se establece que después de las consultas, las comisiones encargadas de llevarlas a cabo presenten las conclusiones de las mismas y generen una serie de recomendaciones a las comisiones ordinarias dictaminadoras para que sean vinculatorias las recomendaciones que hayan alcanzado consensos. Pero es el caso que esta construcción de Parlamento abierto se da en una coyuntura específica. El final de una administración gubernamental, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el inicio de una nueva administración, la de la primera mujer presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces hay una connotación de carácter político. Si la continuidad, que es natural en la coexistencia de miembros de un mismo movimiento político, no afectará la necesaria autonomía de quien será quien represente una nueva administración pública. Y si el margen de maniobra y de ejercicio en el poder de la nueva presidenta
se dará con toda la independencia que requiere el Estado mexicano para su renovación. Creo que también eso está en juego en la valoración de esta importante reforma. Hay algunos elementos que es importante subrayar para que la nueva legislatura tome en cuenta. ¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el Ejecutivo y el Legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia, y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y, desde luego, el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible el funcionamiento de ese poder. Tenemos que tener una perspectiva federalista porque somos una república y esperamos ahí que se respete la soberanía de los estados y la realidad de nuestras entidades federativas. Votaremos a favor del dictamen. Tenemos hoy en día que hacer el principal reconocimiento a la decisión mayoritaria del pueblo de México. Para ser sincero, muchos de los resultados a nivel nacional que se reflejaron en las urnas nos sorprendieron a muchos. Pero ese reconocimiento al pueblo es no solo en esa decisión de respaldar un proyecto, es también un llamado a reconocerle de que ya es mayor de edad, que es una realidad, la revolución de la conciencia, su grado de inteligencia, el grado de avance que tiene nuestro pueblo en materia democrática. Si visitamos las calles, ¿cuál es lo que en propia voz quienes participamos en este último proceso pudimos percibir de la gente? No más jueces corruptos. Esa idea está perfectamente clara. Y una manera de desterrar la corrupción es haciendo transparente y al alcance del pueblo quiénes han de tomar esas decisiones. Por eso, si se le pregunta en una encuesta, si tuvieras la oportunidad de votar para que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar el Poder Judicial? No subestimen la inteligencia de nuestro pueblo. 80%, 82%, 85% en 3 mediciones. ¿Estaría de acuerdo en esta reforma? Siguiente pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo
con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción. De acuerdo, 87%, 85%, 89%. Una gran mayoría estaría consciente. ¿Qué labor tenemos en estos diálogos? Tenemos que construir un verdadero ejercicio democrático y de consulta respetuosa con todos los sectores. El mandato para reformar el Poder Judicial y democratizar sus decisiones es definitivamente el mandato de nuestro gran soberano, nuestro pueblo. No hay que tenerle temor a la democracia o a la ignorancia. Ya nos dieron una lección. Lo que sí es que ahora tenemos la responsabilidad, con la aprobación de este punto de acuerdo, de generar un verdadero ejercicio de diálogo y de inclusión. Creo que los diferendos que pudiera haber en la especificidad, hay tiempo suficiente para afinar detalles técnicos y jurídicos. Pero lo que es indudable es recuperar por completo la esencia de la reforma al Poder Judicial, que es la práctica de la democracia, la práctica de la decisión colectiva, porque eso lleva intrínseco y lleva de manera automática a la rendición de buenas cuentas a un pueblo justo, inteligente y extraordinario como es nuestro pueblo, nuestro gran pueblo de México. Que viva esta reforma y que vivan los consensos para llegar a la mejor decisión y reformar y desterrar la corrupción para siempre del Poder Judicial. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy por primera vez en 200 años una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo
en una pregunta de la prensa, dije, pues que se haga una encuesta, dije, mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues si la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen, es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro. Termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será. 2 puntos quiero resaltar de lo que pretendemos hacer, y desde luego gracias a todos los grupos parlamentarios que aprueban el ejercicio de ampliar la consulta a otros sectores muy importantes, sobre todo a los miembros del Poder Judicial. Han de decirnos, hemos de contestarnos qué Poder Judicial tenemos y cuál queremos. Miren, no hay en la Constitución una disposición que obligue al gobernante electo y en funciones a respetar lo que propuso en campaña. Por ejemplo, el después presidente Peña Nieto, cuando candidato, nunca propuso ni avisó que iba a hacer una gran reforma constitucional en materia de energía eléctrica, de energía, también petróleo, y la hizo. ¿Qué debe limitar o qué debe condicionar al electo a hacer lo que propuso o a no ser a lo que se oponía? ¿No hay una disposición en la Constitución que diga eso? Medio del artículo 26
obliga a que el programa de gobierno, quizás registrado como plataforma electoral, se convierta en un plan nacional de desarrollo y rija todos los planes y programas de administración pública y hasta el presupuesto. Indirectamente debe inferirse eso. Pero no está tampoco blindado jurídicamente el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues ahora hay una iniciativa más 19, una central del Poder Ejecutivo, de su titular, y 19 legisladores más que proponen en la materia de reforma al Poder Judicial diferentes cosas. Algunas se acercan a la propuesta del presidente, otras no. Todas están consideradas en los papeles de trabajo que tienen ahorita pues el nivel de anteproyecto de dictamen y que será enriquecido con la participación de ustedes y de muchas gentes más en las próximas 5 o 6 semanas o 7. Todo ese cúmulo de propuestas, desde luego que respeta, en conclusión, el apartado central sin el cual no tiene razón estar discutiendo nada. La propuesta central, el nudo de la iniciativa es que haya voto popular para elegir a los ministros y a los jueces y a los magistrados. El cómo hacerlo es nuestra tarea. Y ahí yo creo que tenemos campo y gran responsabilidad para adecuar las cosas. Miren ustedes, nosotros imaginamos ese proceso tan singular, próximo, único en el mundo, aquí se ha dicho, parecido a un Japón, medio se acerca Suiza, también Bolivia, aunque vino un reportero a decir que estaba muy mal, no lo brincamos. Pero miren, el punto central es hacer compatible la calificación no solamente de elegibilidad, sino de idoneidad de los prospectos a ministros, jueces y magistrados y el voto popular. Nos queremos imaginar a este Senado como un jurado de calificación sobre los requisitos formales, desde luego, que trae la Constitución, pero particularmente lo que dice, creo que la fracción 2 del 95 y la última parte del 95. Evaluemos qué es la fama en concepto público. Podemos poner parámetros. Evaluemos qué es haberse destacado con honorabilidad y capacidad en la actividad profesional de la materia jurídica. De la calificación de este Senado pueden salir los mejores prospectos a ministros en un primer ejercicio, de tal suerte que cualquiera que sea electo tenga las prendas, las capacidades, el perfil, la experiencia, los conocimientos técnicos y sobre todo la visión de Estado para formar el gran tribunal de la nación. Lo podemos hacer. Vamos a participar en la ampliación de los diálogos. Va a haber varios, 7, 8. Unos muy importantes se ocuparán de la justicia local, que debe ser parte también, si no de todos los aspectos, sí, de apuntar las líneas que deben seguirse en el decreto constitucional para que vaya por la ley secundaria una reforma también impulsada a los estados. Y finalmente, también vamos a analizar, porque están en esas 19 iniciativas conexas a la del presidente, el gran tema de la impartición de la justicia vinculado con la procuración de la justicia y con la seguridad pública. No nada más el alto valor social de los derechos humanos son los temas, son los factores, son los elementos que debe respetar un juez a la hora de resolver un asunto criminal, por ejemplo. También la seguridad nacional, también la seguridad pública, también el interés social. Los jueces, los altos jueces del país deben ser también corresponsables de la seguridad pública en México. Muchas gracias. Ganar tiempo, decían en esta tribuna sobre pedir que se haga una consulta popular sobre este tema y no nos basemos en unas encuestas del fin de semana. Hacer una consulta popular
hacer estos foros, para revisar sus conclusiones, para decir a la gente los riesgos y los beneficios de que se elijan con el voto popular tanto jueces, magistrados y ministros. Pero la gente necesita saber cuáles son los posibles beneficios, pero también cuáles son los riesgos. ¿Qué puede pasar sin la profesionalización del servicio judicial? ¿Qué pasa si se infiltra el crimen organizado en los jueces? ¿Qué pasa si no se rompe esta cuestión donde los partidos también se metan a elegir a esos jueces, magistrados y ministros? Podemos generar mayores problemas a los que tenemos el día de hoy con la elección actual de jueces, magistrados y ministros. Seamos muy cuidadosos y cautelosos. Su mayoría, como lo dicen algunos analistas y analistas de izquierda, que abiertamente apoyaron a la doctora Sheinbaum, tengan cuidado y responsabilidad con la mayoría que el voto popular les otorgó en las urnas. Estos temas, como la reforma al Poder Judicial, pueden afectar enormemente al país en el mediano y largo plazo y poder tener un camino muy tortuoso de regreso a los efectos que se pueden tener con este tipo de reformas. Vean Bolivia, es el único caso que tenemos al día de hoy que ha hecho esto o similar a esto. Vean cómo están. Japón lo hace en lo local, no lo hace en lo federal. Los Estados Unidos también, ven los problemas que tiene lo local, ninguno en lo federal. Entonces, revisemos y analicemos todo. Eso es lo que yo pido, no lo hagamos al vapor. Todos hemos cometido errores al nombrar magistrados en lo local y en lo federal. Aquí esta permanente nombró y aprobó a hijos de funcionarios públicos, de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, es magistrada el día de hoy del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todos hemos hecho eso. Entonces, hagamos una reflexión profunda. Concluya, por favor. Y llevemos esto al beneficio de nuestro pueblo, al beneficio de México, no a sacar por la fuerza y con calzador algo que nos arrepintamos después. Muchas gracias. Se quejan de que en una encuesta se consulte a 1 millar de ciudadanos y desconocen que así son las encuestas. Son ejercicios técnicos probabilísticos, y así fue también en las elecciones. No se fue a tocar a más de 1 millón de ciudadanos para preguntarle cuál era la intención del voto. Las encuestas promedios en la pasada elección presidencial pues rondaron entre 1.000, 1.500 ciudadanos, porque esa es la muestra que normalmente se toma. Es una pena que eso se desconozca. También hay que decirlo, que las grandes reformas en este país primero se han hecho en lo federal y después las entidades federativas aplican algo que se llama su facultad concurrente y hacen las adecuaciones a su marco local, constitucional y legal. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a hacer primero una reforma del Poder Judicial Federal y seguramente las propias entidades, en base a su soberanía y en base a esa facultad concurrente, podrán hacer las reformas que ellos consideren también a los poderes judiciales locales. Y yo aquí les quiero hacer una reflexión. Nos hemos copiado de los esquemas de otros países. El Consejo de la Judicatura es una copia del modelo español y del modelo argentino. Y esos modelos están en crisis. Volteen a ver el Consejo de la Judicatura español, tiene varias legislaturas que no logran renovarlo. Ya intervino la Unión Europea y no logran destrabar el conflicto. La semana pasada el presidente del gobierno español le dio un ultimátum a la oposición tratando de encontrarle un remedio al asunto, y nosotros nos obstinamos en seguir conservando esos modelos copiados del extranjero y no darle paso a un modelo vernáculo, a un modelo mexicano, a un modelo que pueda representar y poder dar respuesta a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso me llama la atención que ahora dicen consulta popular. ¿Dónde estaban cuando les pedimos la consulta popular en materia energética? El tema de la agenda política quedó establecido como la agenda legislativa del segundo piso de la Cuarta Transformación, que por supuesto iniciará con las prioridades que ya ha manifestado la persona que encabeza este movimiento, y que consiste en reformas para apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, la ampliación para becas de educación básica, la eliminación de la reelección, también las reformas necesarias a la ley del ISSSTE y también el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, así como la que ya hemos mencionado, la reforma judicial, que quisiera nuevamente tomar aquí porque nos da gusto ver
que los miembros de los partidos de oposición se han vuelto muy democráticos. Ahora eso celebramos porque es gracias al proceso democrático impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Ojalá esos foros que piden por acá los hubieran solicitado cuando hicieron públicas las deudas privadas de los bancos y el Fobaproa. Hubiera estado excelente que se diera la oportunidad al pueblo de México de manifestarse respecto de eso. Y quisiera decir, por ejemplo, a otra de las propuestas de los compañeros que escuché, uno de ellos decía que también se le debe dar oportunidad al pueblo para que presente un listado de propuestas ciudadanas, así lo quiero entender. Hay que mencionar, creo que eso no se ha agotado todavía y va a haber espacio para hacerlo en los foros, pero ¿cómo se van a hacer las propuestas? El Senado de la República, de aprobarse la reforma, va a tener 30 días para hacer una convocatoria en la que le va a solicitar al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Judicial que presente una lista de postulaciones de 10 mujeres. Otra cosa que es de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Otra cosa bien importante que escuchábamos ahorita de los compañeros de la oposición, que nos debe dar risa, porque siguen sometidos. No pueden creer que de México salga una propuesta revolucionaria para el mundo. No, México debe de ser para ellos ese país colonizado. Son aquellos mismos que representan a los conservadores que antes querían traer aquí a un virrey y después a otro emperador. Sigue siendo el mismo pensamiento. No pueden creer, no se dan cuenta que México es prácticamente el único país o de los pocos países del mundo que tiene paridad en su poder legislativo. Es el único país. Y eso nadie lo menciona, porque ¿por qué México no tiene capacidad de ir a la vanguardia? Esta reforma al Poder Judicial va a poner a nuestro país en la vanguardia. No hay ningún país que vaya a tener una reforma tan innovadora como esta. Decía yo, el Poder Legislativo, imagínense el Poder Judicial. El Poder Judicial, con base en lo que ellos quieran, con base en el criterio que ellos quieran tener, van a poder mandar esa lista de personas que ellos van a considerar que cumplen con el perfil técnico para ser ministros de la Suprema Corte. Lo mismo va a ser el Poder Ejecutivo y lo mismo va a ser el Poder Judicial. ¿Bajo qué criterios? Imagínense, cualquier poder va a poder hacer la convocatoria ciudadana que ellos quieran, eso no se limita. La reforma incluye una parte que no se ha agotado. También la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que es importantísimo, porque sabían, a lo mejor no todos estamos enterados, pero actualmente el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene que someter a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia el presupuesto y ya después la presidenta lo somete a la Cámara, pero de entrada tiene que ir ahí en una evidente subordinación, porque si la ministra quiere hacer cualquier cambio, lo puede realizar en perjuicio del Tribunal Electoral, que debe de ser independiente. Entonces, respecto de la preocupación que tienen de los 1,600 juzgadores, quiero decirles que a ellos se les permite participar en esta convocatoria, no está limitado. Todos los que ya son magistrados y jueces van a poder participar o ser postulados para ocupar. Y como decía ahorita un compañero, pues ni modo que vayamos a sacar otros nuevos, pues los que ya están, que ya tienen la experiencia, seguramente van a estar en esas listas que van a ser conformados. Imagínense nada más, por cada magistrado y por cada juez, cada poder va a poder presentar una lista de 2 personas para ocupar cada vacante. Entonces, estaríamos hablando de más de 3,200 personas que tendrían que estar en esa lista. Concluya. Es muy amplio el debate, pero agradecemos mucho la apertura y la democratización que ahora ha demostrado también el partido más conservador de nuestro país. Muchísimas gracias. En la agenda política que hoy nuevamente imponen, el nombre es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero yo quiero decir que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, que sus resultados por número indican lo contrario. Vengo a hablar del sótano de la Cuarta Transformación.
Para los de Morena todo está bien, no hay nada que arreglar, nada que criticar, nada que cuestionar. Ignoran o les dicen que ignoren muchas áreas que su gobierno ha desatendido, dejando en abandono a millones de mexicanos. En el sótano, la salud. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se han dejado de realizar 46 millones de consultas a los mexicanos. En el sótano, el desabasto de medicamentos que provocó y ha causado la muerte de 4,000 niños con cáncer en todo el país. No han sido capaces en todo el sexenio de atender una necesidad tan urgente que tanto duele a quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Es un gobierno desvariado, es un legislativo insensible cuando en este país muere un niño porque no hay tratamiento y no puede ser atendido de cáncer. En materia económica, también le ha fallado al pueblo de México. Durante mayo la inflación llegó a casi el 5% y a la población cada vez le alcanza menos el dinero. En temas de seguridad están en el sótano. Han seguido con la misma estrategia fallida de militarizar el país, incluso la han profundizado. Hoy tenemos militarizadas áreas del gobierno que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Otro gran problema es el alto nivel de impunidad. 9 de cada 10 delitos no son denunciados en su gobierno y de cada 100 delitos solo en 8 abren carpetas de investigación. Además de 6 de cada 19 investigaciones son enviadas a archivo temporal. Solo 4 se investigan en este país. Tenemos instituciones que requieren fortalecerse y que ustedes, al contrario, desean debilitarlas. Para 2023 en México había 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65. En respuesta a estos datos, Morena se empeña en llevar a cabo revanchas políticas contra el Poder Judicial, un poder que ha sido un verdadero contrapeso frente a la Cuarta Transformación. No han entendido que eso sucede y debe seguir sucediendo en un país democrático. Y sí, necesitamos una reforma judicial, pero lo que Morena y aliados plantean no abona al fortalecimiento de nuestra democracia y la calidad de justicia en México. En Movimiento Ciudadano creemos que los diálogos que se proponen deben servir para construir una reforma completa, en el que hablar de justicia pensemos en generaciones presentes y futuras, que busquemos que el Poder Judicial sea una institución fuerte, capaz de resolver los problemas actuales y los que están por venir. En Movimiento Ciudadano queremos que la labor de proteger la Constitución y los derechos de las personas esté en manos de las personas más capacitadas y no de quienes están más cerca del partido en el poder. En Movimiento Ciudadano seguiremos poniendo las causas de las personas al frente. Los logros de la Cuarta Transformación los aplauden ustedes. Pero ¿quién habla de los retos, de los problemas que este país tiene en el sótano y se niegan a ver? Aunque lo quieran negar, los datos muestran que su gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien. En la discusión de la reforma del Poder Judicial y todas las que venga y envíe el presidente, Movimiento Ciudadano se planteará como una posición seria que defiende los intereses de las personas y no de los élites o gobernantes en turno. Pues bueno, qué bueno que se tocó este tema de los sótanos, porque yo vengo a hablar de un sótano espantoso, horrible, como es el sótano de Guanajuato. Miren, hoy tomamos, y desde hace 8 días se tomó la decisión en Morena de impugnar la elección en Guanajuato y de solicitar la nulidad de la elección. Y tenemos varios motivos, son 3 agravios entre tantos, que rompieron, por supuesto, con la imparcialidad de la contienda e inclinaron ligeramente o muy descaradamente, hay que decirlo, la balanza en favor de la candidata que ahora es la virtual ganadora en Guanajuato, Olivia Denise García Muñiz,
Muñoz. Y voy a mencionar el primer agravio. El primero es el uso de más de 4,000 millones de pesos de recursos públicos desde la SEDESHU, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en favor de la candidata. Esto fue precisamente con un proyecto de una tarjetita, o sea, lo de Monex, ahora lo pasaron a la tarjeta rosa. Aprendió bien el PAN del PRI, pero hacer puras chapuzas. Y lo más lamentable es que le llamaron mujeres grandeza. El uso electoral de este programa ha sido tan burdo que durante el inicio de la campaña se incrementaron los recursos de este programa, pasando de 1,500 millones a 4,020 millones, 4,020 millones de pesos para dispersar recursos a 300,000 mujeres. Y miren qué curioso, la diferencia de votos entre el PRIAN-RD y la coalición Seguimos Haciendo Historia es mínima. Tenemos 276,000 votos, es la diferencia para la gubernatura. ¿Por qué? Porque se entregaron masivamente, porque se personalizó el programa en favor de una candidata nada más, de la señora del PAN, se distribuyeron tarjetas, debían de haber visto las fotos. Por eso no vimos al PAN caminando en Guanajuato, no tocaron puertas, no tocaron las puertas, no convencieron, compraron, coaccionaron, así se dedicaron a hacer su trabajo, porque ya sabían que estaban perdiendo y tenían que comprar los votos. El segundo, pues por supuesto, es la coacción a los servidores y servidoras públicas, a quienes les pidieron una lista de cuánta gente habían llevado a votar a las y los servidores públicos. Y el tercero es el agravio por parte de la violencia que tenemos contra nuestros compañeros y compañeras, 4 asesinatos, como una candidata, la candidata en Celaya, y muchos otros candidatos que, la verdad, por respeto a ellas y a ellos, no les voy a mencionar. Por eso hemos tomado la decisión de impugnar la elección ante el Tribunal Estatal Electoral para decidir la nulidad y, por supuesto, que se revoque la constancia de mayoría expedida a la ciudadana Livia Denise García Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque no se debe utilizar el uso de los programas sociales con fines electorales. Y lo que han hecho en Guanajuato es exactamente no tener programas de desarrollo social, sino programas de desarrollo electoral. Para eso les sirve a Guanajuato. Y luego se quejan, ¿por qué pierden? Pues porque también son sótano, porque también hacen las cosas de verdad que da pena, como lo han hecho en todos estos gobiernos, en los gobiernos del PAN. Bueno, déjenme decirles una anécdota. Se encontró que 90 regidoras de las 300 que fueron beneficiadas en un primer momento, fueron candidatas. Qué curioso, ¿no? Que se les da dinero a las regidoras y a las ciudadanas, y luego se les hace candidatas a regidoras y reciben sus 12,000 pesos. ¡Qué vergüenza! Por eso no va a instalarse el PAN de nuevo en Guanajuato. Estamos absolutamente seguras y seguros que ustedes también estarán de acuerdo con nosotros, en que hay que impugnar, hay que llevar adelante y que el tribunal va a ir sustanciando todo esto para hacer realidad la democracia en Guanajuato. Bueno, pues nada más quiero terminar de decirles que a fin de que esto avance, pues por supuesto que iremos, no al Instituto Estatal Electoral, no al Tribunal Local, nada más, vamos al Tribunal Federal. Y por último, porque bueno, Guanajuato es la cerecita del pastel, y termino, señora presidenta. Por favor, miren, senadora. Uno, el FIDESEG en Guanajuato, es decir, un fideicomiso al que se destinan más de 800 millones anuales, del que Fox, por supuesto, fue beneficiario y se recibieron 40 millones y no se sabe qué hizo con esos 40 millones. Segundo, los 230 millones que se prestaron de manera ilegal al Grupo Pachuca y no se sabe qué hubo con eso. Otro,
El fiscal, perdóneme, Concluya. señora presidenta, déjeme terminar con esto. El fiscal Samarripa, que tiene 15 años en el cargo, ¿qué creen? Pues antes de irse, porque ya dijeron que ya se va, no modificó el reglamento de la fiscalía y ahora recibirá 150,000 pesos por 6 años él y su gente. ¿Ven cómo tienen sótanos ustedes en el PAN? Por eso pierden, Concluya. por eso no es legítima, no es equitativa su triunfo. Y bueno, pues Concluya, finalmente, senadora. ahora termino, colocó a su familiar, por favor, como subordinada al frente del órgano interno de control. Bueno, de verdad que Guanajuato cada vez está peor, pero ya se van, ya llegamos y aquí está el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Lo primero que yo quisiera decirles es que vayamos pensando ya en la concordia en el país. Ya esta división que se ha ido haciendo, deberíamos de irla ya matizando y reduciendo, porque el encono no nos va a llevar a nada como país. Las propuestas que ya la virtual presidenta ha puesto sobre la mesa, pues pienso que todos estamos de acuerdo. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años con un apoyo económico, la ampliación de las becas de educación básica, eliminación de la reelección de diputados y senadores, por supuesto que deberíamos estar de acuerdo, cambios a la ley del ISSSTE para que se puedan jubilar a los 30 años y a los 28 años las mujeres con el 100% del salario. ¿Quién se puede negar a estas bondades? Y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos. Miren, pero todo eso que se ofrece, y saben los que ya tienen experiencia, que se requiere tener fondos suficientes. No se puede proponer algo cuando no hay un respaldo económico. Por eso también me parece ser que la presidenta electa sí ha hecho un señalamiento de que va a ser progresivo, porque no hay dinero. Entonces eso me parece muy bien. Pero también les quiero comentar que yo creo que estamos en un falso debate. Para mí, cuando a la gente se le pregunta del Poder Judicial, la gente entiende justicia, solamente justicia. ¿Y saben qué es lo que está fallando en este país? La procuración de justicia. La impartición podrá tener sus asegúnes, pero lo que más falla en este país es la procuración de justicia. Los ministerios públicos, los fiscales, es ahí donde está el problema. Y no podemos, simple y sencillamente, y esta es una cuestión matemática, cambiando el orden de los factores, el producto final no va a cambiar. ¿Qué me garantiza a mí que una persona que es electa por el pueblo, léase diputado, senador, presidente de la República, gobernador, presidente municipal, no va a ser corrupto? Eso no es una vacuna. Ese es un error el que estamos cometiendo en este momento. Yo les diría, tengan cuidado con las encuestas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un error emanado de una encuesta que me gustaría saber cuántos sí fueron a votar, porque ahí no fue como esta, de que te iban a preguntar. La encuesta era que tú ibas a un módulo para votar. Esa fue una diferencia importante que hoy no lo hicieron así. En aquella ocasión, en 2018, tú podías ir al módulo y votar, y había fila. Yo le pregunté a la gente y todos los que estaban en la fila votamos porque el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México se continuara. Y ese fue el error más grande que cometió el presidente actual. Canceló un proyecto que era el futuro del comercio y de la movilidad, era el hub para toda América Latina. Entonces no hagan lo mismo. Las preguntas, aquí tienen ustedes sus encuestas, yo les aseguro que si salimos y nada más le cambiamos, en lugar de ponerle poder judicial, le ponemos poder legislativo, la respuesta va a ser la misma. Sí estamos de acuerdo en que se modifique el poder legislativo, sí estamos de acuerdo, y si le ponemos Guardia Nacional, el 100% va a decir que está mal, y si le ponemos servicios de salud, igual. Entonces, las preguntas mañosas como son estas encuestas no nos van a llevar a un resultado esperado. Entonces, sí estamos de acuerdo en muchas cosas de la reforma. El Consejo de la Judicatura debe ser independiente, por supuesto, porque todo esto que les digo de la Procuración, del Consejo de la Judicatura, el grave problema de este país es la impunidad. Se habla de que hay jueces corruptos. Ya va a terminar el sexenio, díganme cuántos jueces, cuántos funcionarios, cuántos ejecutivos
están hoy sancionados y están en la cárcel? 0. No tenemos a nadie en este momento pagando por ser corrupto o por ser ilegal lo que está haciendo. Entonces, habría que poner, y miren, ya nada más para terminar, aunque tengo bastante tiempo porque quien me antecedió tomó 1 minuto y medio más, pero yo creo que lo que sucede, insisto, no en el orden de los factores va a modificar el producto. Hoy se habló de Guanajuato, pero yo quisiera decirles que a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Si alguien dispendió y distribuyó dinero, obviamente fue el gobierno federal. Y está a la vista de todos. Hubo un reparto indiscriminado de recursos. No sé si a ustedes les suene los siervos de la nación, o los superdelegados en los estados. Concluya. Concluyo, Presidenta. Eso es también no ver la realidad. ¿Cómo podemos nosotros decir, vean a Guanajuato, veamos el país? Por eso invito a la cordialidad y que no nos estemos señalando, pues ya, veamos a futuro. Y miren, acaba de pasar, y hablando de otro estado, sí, concluyo, en Veracruz hay una influencia clara de una gobernadora electa sobre el fiscal, sobre el tema que inicié aquí diciendo, sobre la procuración de justicia. Es ahí donde está el problema en este país. Yo les lo resumo en esto y concluyo, Presidenta. 2 temas fundamentales en este país: corrupción, impunidad, y la otra que es la intromisión de los poderes entre sí. En alguna de estas sesiones de la permanente hubo una muy interesante intervención que hizo referencia a la humildad. Yo quisiera retomar ese concepto. Tuve el privilegio de formar parte de la primera legislatura de la reforma política. En ese entonces el candidato presidencial había sido candidato único. Evidentemente pudimos haber hecho una sesión para solo hablar de la agenda legislativa del grupo mayoritario, que naturalmente era un grupo mayoritario porque solo había habido un candidato único. Después fui legisladora en otra legislatura donde el Partido Revolucionario Institucional había tenido una abrumadora mayoría. También pudimos haber hecho una reunión en la sesión para hablar solamente de esa agenda legislativa. Yo creo que es absolutamente legítimo que tengan ustedes el entusiasmo que tienen por el triunfo que obtuvieron. Lo que quiero es coincidir con quien mencionó humildad. Me parece que habría que trazar el diseño de si la estrategia de polarización seguirá siendo eficiente o si precisamente por la legitimidad que tuvo su triunfo les corresponde encabezar la estrategia de la reconciliación. Y si les corresponde encabezar la estrategia de la reconciliación, tal vez el Congreso pueda jugar un papel sustantivo. Y en ese sentido, la construcción de la agenda podría ser no un instrumento para solazarse en la victoria, sino un instrumento para convocar a la reflexión de por qué las propuestas que sostienen, además de tener el abrumador, aplastante, convencido, extraordinario respaldo popular, tienen elementos que reflejan
las razones que les dan sentido. Yo quiero decir que la reforma a la ley del ISSSTE, vista desde otra perspectiva, tiene que plantear una reforma muy profunda al sistema general de pensiones. Y una reforma muy profunda al sistema general de pensiones nos habla de una reforma muy profunda a la hacienda pública y al nivel de ingresos del Estado mexicano, y nos remite necesariamente a una necesaria reforma fiscal. No podrá evadir la próxima administración una necesaria reforma fiscal. Quiero decir que la propuesta de la beca universal para educación de los jóvenes y de los niños, que desde luego compartimos, nos habla necesariamente de reflexionar sobre la calidad educativa, sobre la problemática de la deserción escolar, sobre la pertinencia entre la oferta educativa y la oportunidad de empleo, sobre el sistema de escuelas de tiempo completo, no como una oferta política, sino como la estrategia de cuidados, y sobre el diseño pertinente de un nuevo sistema educativo que separe, y he oído por ahí la propuesta y comparto, el sistema de educación básica del sistema de educación superior, sumándole ciencia y tecnología. Hay que hacer un gran debate sobre la educación en el país. Yo comparto, no sé si mi partido lo comparta, el que es indispensable la reforma, y estoy de acuerdo con la no reelección. Estoy de acuerdo con la no reelección, especialmente en el nivel de los ayuntamientos. Concluya. Porque simplemente equidad. Porque en el caso de los ayuntamientos, particularmente en los ayuntamientos de las zonas donde hay presencia de fuerzas oscuras, la naturaleza de las elecciones cambió de manera tangencial y quienes dirimen el poder municipal ya no son los ciudadanos, son los poderes fácticos, y la reelección nos está haciendo daño en lugar de hacer bien. Además, soy profundamente antirreeleccionista por convicción. Y creo que además de esta circunstancia en donde ha habido argumentos de fondo en torno a la reforma al Poder Judicial, tenemos que hacer una enorme reflexión sobre el sistema de procuración de justicia. Hay que hablar de todo el proceso de atención de la justicia y poner bajo la lupa a las fiscalías. Justicia verdadera para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra y con ella concluimos esta ronda de oradores a la diputada Jacob Polensky-Gurwitch, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Inicio compartiéndoles pues una publicación de lo que acaba de decir Claudio X González, que yo creo que cada quien al hablar proyecta exactamente lo que piensa, lo que siente y lo que es. En este comentario se los leo. Dice: el empresario afirmó que sabía que era muy complicado que Xóchitl Gálvez pudiera ganar la presidencia, aunque consideraba que podía ser un contrapeso para el gobierno, pero acusó, ojo aquí, pero acusó que no fue posible porque a nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de PRIAN. O sea, se avergüenza del PRI y del PAN. Vean lo que está diciendo, muy diferente a lo que dice aquí alguien de altura, como el caso de Beatriz Paredes, que yo lo tomo. Creo que es tiempo de trabajar por la conciliación, trabajar por este país, hacer lo que valga la pena y no
estar apegados a gente que usa los partidos y se avergüenza de los partidos. Y aquí, pues es confeso de lo que dijo. Ahora, decir, yo sí veo una gran oportunidad de realizar una gran reforma de fondo en el Poder Judicial, que mucha falta hace y que aquí han coincidido la gente más avanzada de los partidos, de todos, en que es necesaria y tenemos que trabajar por ella. Pero sobre todo, la mayoría de la población quiere esa reforma. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello. Se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones. Se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. Y no quiere decir que van a escoger a cualquiera, porque no se cambia la forma de evaluar a los que están. Y tampoco se dice que los que están no puedan estar, pueden hacerlo si cumplen con todo y si van a votar por ellos. Y se trata de espantar a la inversión privada y decir, ay, es que tienen incertidumbre. No, yo les quiero decir, vengo del sector empresarial y esto es lo que más certidumbre le da al sector empresarial. Se van a preocupar los corruptos, los zampones, porque no van a poder seguir haciendo cochupos y negociaciones por debajo del agua y no les van a poder seguir sacando dinero. A los honestos les diría que están en el mejor momento, porque sus derechos se van a defender, porque no hay razón para que les sigan pidiendo dinero. Entonces, esta es la reforma que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Necesitamos indicadores de desempeño, definitivamente. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo los evaluamos? Queremos terminar con la opacidad, queremos profesionalismo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo de México. No tenemos otras prioridades, no queremos otros beneficios, no queremos seguir con el nepotismo. Queremos que esto cambie y cambie de fondo. Y sí, es una visión completamente distinta de país. Se trata de modernizar el sistema judicial mexicano, de incorporar disposiciones a nivel constitucional para garantizar la pronta y expedita administración de justicia penal y fiscal, que no existe en México. Se trata de fortalecer la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales, que hoy, ¿sabes? Díganme qué hay al respecto, para poder combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Se creará al interior del Poder Judicial órganos especializados en materia administrativa y de vigilancia, profesionalización y capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, mejorar el funcionamiento de los tribunales y, sobre todo, que haya cercanía con la gente. Para nosotros es indispensable el criterio de austeridad. Queremos un cambio de fondo, queremos que México siga avanzando y sé que lo vamos a poder hacer de la mano de la mejor gente, porque de lo que tratamos es todo en beneficio de México. Queremos impartición de justicia, que se haga desde una perspectiva de justicia social y de bienestar. Se impulsará adecuadamente la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Judicial. Hay muchos mitos, podemos aclararlos todos, pero la única verdad es que esta es la mejor justicia, porque esta es la justicia que el presidente López Obrador habló desde que llegó y que hoy respalda nuestra presidenta electa, Claudia, de verdad, con todo. Y por eso va a salir adelante, porque es por el bien de México. Muchas gracias, presidente.